el empate y empezó a comerse situaciones, a comerse goles Colombia. Acá lo tenemos a Luis Díaz, clarísima situación y que no puede marcar. Clarísima situación, abajo del arco, frente y no encontraba el gol. Otro, palo para Colombia, empiezan a caer. Ahora James Rodríguez estaba más cerca del cuarto, estando 2-1, que del tercero. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y en este caso hablando de eliminatorias sudamericanas. Han llegado, sí, las segundas dos fechas, la segunda doble fecha de eliminatorias sudamericanas al canal, fecha número 3 y arranca. ¿Y de qué manera arranca la doble fecha de eliminatorias de octubre? Con Colombia, Uruguay, Uruguay y Colombia, y un partidazo vibrante desde el minuto 0 hasta el minuto 95, 96 que se ha jugado y se ha disputado. Partidazo, y obviamente que tenemos aquí para poder hablar, reaccionar, analizar, resumirme allá. No me salen las palabras de la emoción que tengo para poder hablar de Colombia y Uruguay. Sí, aquí. Pero antes de arrancar, ustedes del otro lado se tienen que suscribir al canal aquí abajo con el botón rojo. También activan la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, sin mucho más para decirles, vayamos con todo a hablar del primer partido de esta fecha de eliminatorias entre Colombia y Uruguay. Uruguay y Colombia. Bien, arrancaba el partido, se largaba este primer encuentro de la fecha número 3 de eliminatorias. Un partido recontra, pero recontra movido, electrizante, vibrante. Colombia siempre te lleva a ese estado de local, siempre te impone, pero esto lo aprovechó también por momentos de manera muy inteligente Uruguay, aprovechando los espacios libres que iba dejando Colombia en lo que era cuando iba atacando. En defensa los dejaba muy pero muy solos y muchas veces ha tenido que salir al rescate, que fue para mí una de las figuras del partido, fue Camilo Vargas. ¿Pero por qué? Por los errores y los espacios que ha dejado Colombia en el fondo de lo que ha sido su defensa. Esto lo ha complicado muchísimo y Uruguay lo ha sabido aprovechar de manera inteligente. Pero hablando del primer tiempo en particular, Colombia trataba de ir adecuándose, ¿no? Con un James realmente enchufado, encendido, metido en el partido, que es lo que a Colombia realmente le gusta. Luis Díaz también ayudando muchísimo. Las primeras jugadas de peligro, las más claras, fueron para Colombia, y Uruguay trataba de resistir, ¿no? Tratando de imponer su juego, que por momentos se entendía que era la posesión del balón y por momentos la contra, porque ha tenido varias situaciones encontrando esos espacios libres y tratando de incomodar a Colombia, que por el momento mantenía el cero gracias a Camilo Vargas, que arquerazo, hoy arquerazo total, grandes atajadas ha tenido y muchas intervenciones, buscando la posibilidad de abrir el marcador, que lo hacía de buena manera, pero que Uruguay lastimaba y mucho cuando se equivocaba, cuando no podía profundizar en el ataque. En defensa Colombia sufría a Uruguay de todas las maneras posibles, pero lo que no sabía Uruguay es que del otro lado James estaba metido, enchufado. La verdad es que era imposible pararlo en cuanto a remates, a juego, iba haciendo de las suyas. Muy buen rendimiento, más allá de que quizás no lo exponga del todo en su club, está rindiendo de muy buena manera en la selección, y Colombia esto lo siente y mucho. Se siente una persona con jerarquía como James Rodríguez, pero como ya les dije, el tema defensivo de Colombia es un tema a tratar y fuerte, porque hasta incluso no ha repetido la defensa de lo que ha sido la última doble fecha. Me gustó mucho en defensa John Arias. Bueno, John Arias sí también, pero Santi Arias ha tenido un gran desempeño de lateral derecho. Me ha gustado su encuentro, su juego. También en el mediocampo se han repartido bien Mateus y Wilmar, y aquí vemos que ahora sí, llegaba el primer gol, centro atrás, James Rodríguez controla, su zurda prodigiosa para poner el 1-0, gran definición del colombiano, y la selección cafetera. Colombia se ponía 1-0 en el partido. La llegada hasta el fondo por el lado derecho de Arias, como decíamos, de un gran partido, de un gran encuentro, de un gran desempeño por el lateral derecho, que anteriormente ya lo había hecho, pero hoy particularmente destacamos lo que había sido, y encontraba el 1-0. Colombia estaba tranquilo, lejos de esos fantasmas de la eliminatoria anterior de no poder hacer los goles.
por ahora estaba tranquilo, estaba en posesión del balón, seguía atacando, ahí lo teníamos también a Luis Díaz, otro de gran partido, de gran encuentro que ha complicado y mucho a la selección uruguaya, que la empezó a pasar mal después del primer gol, donde Colombia quería insistir para marcar el segundo, y a partir de ello alguna que otra le quedó, pero no para poder igualar la situación, no para poder empatar. Mucha intervención de Camilo Vargas, realmente igual Uruguay ha atacado y ha tenido situaciones, ¿por qué no de merecer un gol? Pero bueno, lamentablemente no se le daba porque se encontraba con el colombiano, que estuvo en un gran rendimiento, y la verdad es que nos han regalado no solo un primer tiempo, sino que un partido, porque ya van a ver la segunda etapa de ida y vuelta, de llegadas para ambos lados. Ambos tendrán que corregir y ser serios en lo defensivo, tratar de que no les lleguen demasiado, porque hoy se les ha llegado demasiado a ambas selecciones, y nos han regalado a los neutrales un hermoso partido para poder ver, para poder disfrutar de ataques por doquier y de casi situaciones de peligro en todo momento. Dicho sea de paso, arranca el segundo tiempo, pelota parada para Uruguay, y cómo no, si Uruguay te aprovecha todo, te saca agua hasta de las piedras. Y aquí sí, Olivera ponía las cosas 1-1, error defensivo también, hasta incluso en la pelota parada de Colombia apareció solo en el segundo tiempo, solo en el segundo palo también, y con ese desvío encontraba la igualdad, el 1-1 para Uruguay, que a partir de ahí se iba a empezar a calmar, pero no llegó ni a reaccionar, que ya Colombia volvió a marcar el segundo, 2-1, a los 51 aparece Mateus Uribe. Gran remate, al ángulo, esquinado. Colombia rápidamente activó, dijo hay que dar vuelta a esta situación otra vez. 2-1 se encontraba en el marcador. Pedían mano de James Rodríguez, para mí no hay intención, y hasta incluso para mí pega en el hombro. Y se encontraba 2-1 Colombia, que hasta también tenía buenas situaciones, seguía teniendo la pelota, más allá de Uruguay estar en campo rival, estar en campo colombiano, no encontraba las situaciones para poder marcar el empate, y empezó a comerse situaciones, a comerse goles Colombia. Acá lo tenemos a Luis Díaz, clarísima situación y que no puede marcar, clarísima situación, abajo del arco, y no encontraba el gol. Otro palo para Colombia, empiezan a caer ahora James Rodríguez y el palo, y no podía marcar el gol Colombia, el 3-1 para liquidar el partido, ya está, o sea, para terminar la situación, porque el 3-1 a Uruguay lo destrozaba, realmente lo finiquitaba, más allá de como tuvo varias situaciones. En este caso Colombia iba una tras otra más, la pica John Arias y travesaño. No le faltó absolutamente nada, palo, travesaño, afuera. Ha tenido situaciones por doquier después del 2-1. Colombia tuvo todo para ganarlo, y hasta incluso por goleada. Estaba más cerca del cuarto, estando 2-1, que del tercero. O sea, la cantidad de goles. Y esto fue insólito. Colombia no aprovechó sus goles, Colombia no pudo liquidar el partido. Última jugada del encuentro, o anteúltima, porque quedaban muy pocos minutos. Un tiro libre que hace Darwin Núñez, duerme toda la defensa colombiana. Falta de Camilo Vargas, expulsado por la doble amarilla porque ya había tenido un mano a mano similar en el primer tiempo. Y en este caso Montero no puede cuando ingresa al campo, y Darwin Núñez definiendo bárbaro. Un penal que sí, que es golazo. Un penal que es golazo. Uruguay aprovechó cuando Colombia perdonó, y Uruguay sí que no perdonó. No perdonó nada y se lleva un empate, pero de los que valen oro. No vale uno, vale realmente, vale tres. Vale como una victoria para Uruguay. Más allá de que para mí no haya jugado de la mejor manera, no es la mejor versión que podemos llegar a ver de Uruguay. Ha encontrado un empate que parecía ya más goleada que empate, más derrota que igualdad, y que sin embargo se termina llevando casi de la galera. ¿Pero por qué? Porque a Colombia le faltó cerrar el partido. Colombia estuvo 2-1 y tuvo 3 situaciones clarísimas de gol, y no pudo marcar. Imagino que su pueblo estará totalmente enojado por lo que sucedió. Yo también lo estaría, me genera hasta incluso a mí cierta impotencia, pero Uruguay ha sido totalmente efectivo. Las que tuvo, pum adentro. Colombia tuvo 4 o 5 después del 2-1. No pudo, y es insólito. Insólito que estemos hablando después de ver el resumen de este tipo de partido. Un 2-2 hermoso para el público neutral, para nosotros, pero
Colombia realmente quedó en deuda con su gente de local y pierde 2 puntos que hasta incluso me atrevería a decirte que también de alguna manera se los regala a Uruguay en esa lucha directa que van a tener por los puestos de clasificación directa. A ninguno de los dos le está sobrando nada ahora y claramente en este partido tenían que tratar de sumar. Bueno, la igualdad se la quedó Uruguay, casi rescatándola porque se veía más derrotado que triunfador, y por el otro lado, como ya lo sabemos también, Colombia se veía casi triunfante acariciando las 3 unidades para ponerse en lo más alto de la tabla hasta que jugaran Argentina y Brasil, y sin embargo no pudo. Un nuevo empate en casa y duele mucho, pero bueno, así ha sido. Insólito pero vibrante partido en Barranquilla. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre las eliminatorias, sobre este tipo de partidos, partidazos se viven en las eliminatorias sudamericanas, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like si les gustó el resumen, el análisis, la reacción, todo dedito para arriba. Comenten también acá abajo qué les pareció el partido entre Colombia y Uruguay, Uruguay y Colombia. También dejen su análisis, su pensamiento, su opinión acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.